Hola a todas, ¿cómo están? Espero que estemos todas bien. Vamos a empezar a estudiar la parashá. En esta semana son dos parashiot juntas que se leen. Voy a avisar porque yo puse que íbamos a entrar al otro. Espérame. Un minuto. Ok, ya avisé. Hola, hola, vamos a estudiar las parashiot. De este Shabbat se leen las parashiot de Tazria y Metzorah, que cuando básicamente es Shana Meuberet se separan esas dos parashiot, pero cuando es Shana Pshuta como este año se leen juntas, como otras que se leen juntas, porque hay más parashiot que semanas del año. En la parashá, en las parashiot estas de Tazria y Metzorah, la Torah analiza diferentes conceptos, pero básicamente seguramente ustedes se acuerdan el concepto primordial de estas dos parashiot que habla sobre esta enfermedad que es una enfermedad espiritual que nosotros generalmente la traducimos como lepra, que no es lepra mamash, sino que es una enfermedad espiritual. Pero antes de eso la Torah empieza y Shaki, Tazria, Beyaldá, Zahar, cuáles son unos alajot especiales en la época del Bet HaMikdash cuando una mujer daba a luz. Nosotros sabemos que las alajot de hoy en día, muchas de las alajot que seguimos cuando estamos nidot, son alajot que Jajamim aumentaron a las alajot que están en la Torah. En la época del Bet HaMikdash, se nacía un niño hombre, se le hace Brit Milá y la mujer estaba temea, es decir, estaba solamente impura para su esposo una semana. De hecho, no más de una semana, a la semana la mujer ya podía ir a la Tevilá. Pero para poder entrar al Bet HaMikdash tenía que esperar otro tiempito más y después de eso podía entrar al Bet HaMikdash y tenía que traer unos korbanot especiales. Cuando la mujer tenía una niña, su tumá eran 2 semanas y tenía que esperarse otro tiempo más y poder entrar al Bet HaMikdash y tenía que también traer unos korbanot. Uno de los korbanot que traía una mujer que daba a luz es un korban hatat, un korban que pedía perdón, y Jajamim dicen por qué tenía que traer un korban hatat, porque por el dolor, eran partos que eran psico, etcétera, etcétera. Muchas mujeres prometían y decían en ese momento, ni por nada tengo otro bebé, como a muchos se nos cruzó en la cabeza en algún momento, y después Hashem, Baruch Hashem, hace que uno se le olvide esa promesa, Baruch Hashem, y ahí va por más bebés, Baruch Hashem. Después la Torah cambia de tema y habla cuáles son las alajot de esta enfermedad que sale en la piel, que el motivo que es más conocido es por averot que están relacionadas con la boca, pero la Gemara trae varios motivos más, no es el único motivo, averot que están relacionados con la boca, también abodazara, giluy arayot, shvihut damim, asesinar, y muchas otras averot. La Torah, los jajamim enumeran diferentes motivos por qué Hashem manda esta enfermedad. Y tiene esta enfermedad diferentes shlavim, diferentes etapas. Y sobre estas etapas habla la Torah, principalmente, especialmente en el orden en el que aparecen las etapas de esta enfermedad, es en las paredes de la casa, en las ropas que tiene la persona y finalmente en el cuerpo de la persona. En las parashiot, Tazria y Metzorah, Kadosh Baruj Hu desglosa cuáles son la sintomatología que tiene la persona cuando tiene esa mancha o en las paredes de su casa o en la ropa o en el cuerpo y cuál es la forma que se podía componer esta situación. Todo lo habla en esta parashá. ¿Y cuáles son los jajamim aprenden de qué tipo de mancha es, si tiene un pelo, si no tiene pelos, etcétera, etcétera? Y si la persona encontraba diferentes tipos de mancha, el año pasado en la parashá de Metzorah hablamos qué representa cada una de estas manchas, Be'er, Zapaja, Tobajeret, etcétera, etcétera. Y cada una, según lo blanco que tiene la mancha hacia adentro, iba con el Cohen.
Y la Torá dice en el Pasuk, en Vaikra, en esta por allá dice, Adam ki beor besaró, seet, o zapajat, o baeret, de allá beor besaró le nega tzarat. Si esa persona tiene esa enfermedad de tzarat, él no podía determinar si era tzarat o no. De Uba el Aarón a Cohen, iba con Aarón a Cohen, o el Ejad mi ganaba Coanim, o con cualquiera de cualquier Cohen, no tiene que ser a la fuerza un Cohen Gadol. De Raú a Cohen Fetimeoto. Y el Cohen lo miraba, y el Cohen tenía que determinar de su boca, el Cohen tenía que decir si era Tamé o si era Tahor. Si no hay un Cohen, es decir, muchas personas estaban capacitadas para ver y para decir si era o no era, pero técnicamente, alágicamente, el único que podía decir el Psak Din, si la persona era Tamé o Tahor, si la persona realmente se tenía que alejar del campo o no, es el Cohen. De hecho, hay un Rambam muy interesante que dice, ¿qué pasa si el Cohen no es un Talmid Jajam? No sabe, es un Cohen medio burro, no sabe, no conoce. Entonces, iba con un Jajam, y el Jajam le decía al Cohen, entonces, cuando decía el Jajam está Tamé, el Jajam iba con el Cohen, y el Cohen era el que tenía que determinar es decir, el que tenía que sacar de la boca el Psak Din, si es Tamé o es Tahor, en la persona que está enferma, era el Cohen. Ese sería un punto, ojalá que nos dé tiempo hoy de hablar, ¿por qué justo el Cohen? ¿Por qué no podía ser cualquier jajam o cualquier persona que decía sí o no? ¿Qué tiene de especial que sea el Cohen? Bueno, después de que se hace todo el proceso, esta persona se tenía que alejar del mahanés, tenía que alejar del campamento, tenía que hacer como si fuera Barminan que está sentado, se tenía que romper las ropas, no podía rasurarse, tenía que esperar un periodo de tiempo, y después en la parashá de Metzorá, no en esta parashá, pero en la parashá de Metzorá, la Torá sí dice cuál es el tratamiento que la persona tiene que tener cuando se le quitaba. Después la Torá también habla de cuál es, cómo se reconocía si había una tzarat en las ropas que tenía la persona, qué tipo de manchas tenía, traía ese señor la ropa al Cohen Gadol y se ponía esa ropa en aislamiento. Justamente hoy, mi hija justo me mandó al chat de la familia una semejanza que yo creo que ya desde el año pasado, me imagino que ya la tenemos todas en la cabeza. ¿Qué cosas semejantes estamos viviendo ahora que Baruch Hashem, ya estamos Baruch Hashem más avanzados, ¿no? Como el año pasado. Creo que el año pasado, en esta época del año, estábamos en pleno semáforo rojísimo. Baruch Hashem, que las cosas están cambiando. Y las semejanzas que hay entre las alajot de cómo se tenía que comportar una persona cuando estaba en la época de la tzarat y cómo es hoy en día en el tema del coronavirus. Entonces dice, había que aislar a esa persona. ¿Cuánto tiempo era de aislamiento en el tzarat? 2 semanas. Bueno, en el caso de la ropa, se aislaba esa ropa 1 semana nada más, y si se terminaba la semana y las manchas desaparecían, agarraban y quemaban la ropa. Si no desaparecía, entonces se lavaba esa ropa y se ponía en aislamiento por otra semana más. Si la mancha desaparecía después de haberse lavado esa ropa, quiere decir que la ropa ya estaba bien y se llevaba esa ropa a la tevila y listo. Y si la ropa, si la mancha se extendía, Hasu Shalom, si en lugar de haber una mancha, se reproducía la mancha y salían más, o no se limpió completamente después que se lavó, entonces automáticamente esa ropa había que quemarla. Con eso termina la parashá de Tazria y nos vamos a la parashá de Metzorá. Y la parashá de Metzorá habla no sobre el diagnóstico, sino sobre la curación. La persona ya había aprendido la lección, se había alejado de su familia, de sus seres queridos, entendió que ese aislamiento es dañino, lo lastima a él, su lashon hara o las averot relacionadas con la boca lastiman el entorno en el que él está, hace teshuvá, se le quitan las manchas y tiene que hacer un proceso de traer unos korbanot, que eran 2 pájaros, y se mataba uno, y se ayutovlim, sumergían
el muerto, el pájaro muerto dentro de una sangre, y todo tiene una explicación. Rashi la trae la para allá de esta semana, todas las cosas. Se tenía que rapar después que terminaba con este proceso, tenía que ir a la tevilá y traer unos corbanos. Y después la Torá analiza qué es este tema que había manchas en la casa también. Entonces, cuando había manchas en la casa, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, ustedes antes de entrar a Eretz Israel tienen que revisar si en las casas que ustedes van a entrar no tienen manchas en las paredes. Si existe esta cosa de que hay manchas en las paredes, ustedes ven, ¿se rapaban las cejas? No sé, es una buena pregunta. Hay que checar los Kohanim, que también se tenían que rapar. No sé si se rapaban las cejas. ¿Los Kohanim en el Bet HaMikdash sí se rapaban las cejas? No sé. Es una buena pregunta, la voy a apuntar. No sé. Creo que sí, Mora. Voy a preguntar, ¿sí? ¿Sí se rapaban las cejas? Creo que sí. Bueno, de aquí, ¿quién es? Vicky. Hola, Vicky. ¿Qué hay, Mora? Dice Vicky que cree que sí eran las cejas también. No sé, la verdad no sé, pero a lo mejor y sí, ¿por qué no? Deberían de ser todos los pelos, sí, sí. La barba, no sé si tenían que rasurarse la barba también, no sé, sería cuestión de checar. De Sata Shem Belinader voy a checar. Entonces, si hay un hashash, si hay una duda que esa casa tiene manchas, entonces hay que llamar al Cohen. Primero tienen que sacar todos los muebles y todas las cosas que hay en la casa, los utensilios y todo, para que no se hagan tamé, porque mientras el Cohen no dice si es tamé o no es tamé, la persona es kasher. Hasta que el Cohen es el que decrete, es decir, Hashem le da al Cohen una fuerza en su boca, de que él sea el que diagnostique esta cosa, y si el Cohen dice es tamé, ya todo se hace tamé. Entonces aprovechan antes que el Cohen venga, sacan todas las cosas de la casa, y sale, y vamos a decir que sí, tiene tzarat esa casa. Entonces el Cohen mandaba a decir, tienen que cerrar la casa, tienen que irse todos y cerrar en la casa durante una semana. Si estas manchas siguen reproduciéndose en la casa, entonces tienen que, el Cohen decía, en los lugares donde están las manchas, tienen que sacar esos ladrillos, esa parte de la pared la quitan y lo suplen esa con otro mosaico, con otro mármol, con otra piedra. Y así veían, y si aparece otra vez, hay que destruir completamente la casa, ¿sí? Y obviamente era un proceso que a la larga era una cosa, dice Rashid, a la larga era beneficioso, porque estas casas que pertenecían a gente de los Emorim, así se la toman para allá de esta semana, los Emorim, que eran uno de los pueblos que ocupaban la tierra de Israel, sabían que a la larga ellos se tenían que ir, porque todo el mundo sabía que Eretz Israel es de los Yudim. Entonces, mientras los Yudim no lleguen, se quedaban. Los que fueron inteligentes se fueron solos, como los Hitim se fueron, bueno, los Hitim hicieron trampa, pero los Girgashim, los otros, algunos se fueron solos. Los caprichosos, los tercos que se quedaron. Hubo guerra y Yoshua los tuvo que matar, no terminó de matarlos, y bueno, la historia nos enseñó qué pasa si uno no hace lo que Hashem dice, y nos contagiamos un poco, y etcétera, etcétera. Pero estos Emorim lo que habían hecho es, nos vamos a morir, pero a los judíos no les vamos a decir dónde tenemos nuestro dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Escondieron muchos tesoros y construyeron casas arriba de esos tesoros. Hashem movía las cosas de manera tal, con una ashgaha pratit tan grande, que al final resultaba que cuando se destruía la casa de una persona que era pecadora, porque había hablado, había hecho cosas que merecían tzarat y se tenía que destruir la casa, porque siguió hablando. Al final, cuando se destruyeron esas casas, veían los tesoros que habían ahí. Es decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero bueno, y después, cuando se agarraban se hacía todo el proceso, se traían unos corbanos muy parecido al proceso de la tzarat que le salía a la persona en la piel. Y el último punto que habla la parashá de Metzorah es que hay más tipos de impurezas, no nada más la impureza que viene por la enfermedad esta que se llama tzarat, sino hay más impurezas que el Naví las nombra Zav, Zavá, Nida, cuando una mujer le baja la regla, se vuelve impura para su esposo. ¿Y cuáles son las alajot? Todas esas cosas vienen en la parashá de esta semana.
Entonces, nosotros hoy quisiéramos abordar un poquitito dentro de toda la amplia gama de cosas que hay que para hablar en la parashá de esta semana. No vamos a hablar de la gravedad que tiene hablar la Shonará, porque eso es una cosa que yo no lo puedo hacer, no me siento moralmente preparada para hacerlo, y cada quien, Baruch Hashem, tiene sus libros de cuide su palabra y sabe hasta qué punto es tan importante cuidarse de hablar la Shonará. A mí lo que me gustaría abordar hoy es la importancia que Bijlal tiene la palabra. No nada más hablar mal, sino también hablar bien. Y quisiera, nada más, vamos a empezar con un chiste. Resulta, ahora, Baruch Hashem, las chavas jovencitas, que son casi todas las que están acá, sabemos que el teléfono hoy en día tiene, Baruch Hashem, gracias a los celulares y a todo eso, Telmex, en las personas que todavía aún tenemos línea fija en la casa, porque ahora la moda, los que tenemos hijos viviendo en Israel sabemos de que ahora nuestros hijos ya en Israel, Bijlal, ni siquiera ponen línea telefónica en la casa fijo, ya es el celular, ya el Bijlal, se ahorran eso de la línea fija. Pero los que todavía tenemos la línea fija de Telmex en nuestra casa, que el teléfono de mi casa es 5025-9014, para todas las personas que tengan algún día ganas de marcarle al teléfono fijo porque el celular no sé qué le pase, existen todavía algunas personas raras que tenemos línea fija en nuestras casas, que casi no se usa. De hecho, cuando alguien llama por teléfono a la casa, o son del Banco Santander, o son de American Express, o no sé qué, porque quizás nadie en la familia ya lo usa Bijlal. Pero hace unos años atrás, cuando existía eso, Telmex, ahí está, ¿ven? Este es seguro uno de mis hijos que se le olvidó algo, o alguien que quiere decir algo, o Santander, o American Express. Entonces, pero hace unos años atrás, la línea de teléfono era en base a la cantidad de llamadas que tú hacías. Entonces, había una cuota fija, no me acuerdo ni cuánto era, y si tú hacías más llamadas de esas, te cobraban cada llamada por aparte. Ahora ya no es más así, ahora pagas una cierta cantidad, es ilimitado. Cambió toda la shita en las comunicaciones, pero hace unos, yo qué sé, 5 años, 6 años, no sé, o 10 años o 15 años, había una cuota mínima y cada llamada además te salía el desglose. Salían el desglose, yo me acuerdo perfecto que tenía que pasar Din Beheshbon de qué pasaba con las llamadas telefónicas. Entonces, este chiste es en esa época donde el señor le llega la cuenta telefónica, no sé, vamos a ponerle una cifra, 2,000 pesos de teléfono. El señor dice, esto es un montón, entonces viene muy enojado con la cuenta de teléfono y le dice a la esposa, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Te la pasas todo el día hablando con tus hermanas y con tus amigas y con tu mamá, mira la cuenta de teléfono. Y la esposa le dice, eso no es cierto, esos teléfonos deben ser tuyos, porque yo cuando hablo con mi familia hablo desde mi oficina, desde la oficina donde trabajo. Se le dice, yo también cuando hablo con mis amigos hablo desde la oficina. La única sospechosa en la mitad, ¿quién es? La Oseret. Entonces van con la Oseret y le dice, ¿de quiénes son estas llamadas? Y la Oseret dice, yo también hablo desde mi trabajo. Entonces, cada quien tiene su paquetito de pláticas que tiene. Y nosotros quisiéramos hablar hoy de que la verdad es que el habla es la cosa que nos distingue a los humanos. El habla y el libre albedrío es lo que nos distinguen a nosotros de las otras criaturas. Y la Torah lo establece de manera muy, muy clara cuando crea a Adam Rishon. Cuando Hashem crea a Adam Rishon, dice en el libro de Bereshit, Ba'ipach be'apav nishmat chaim, Hashem le sopló a la persona un hálito de vida, le puso su neshama, por eso la neshama, dice el Zohar, es un pedacito de Hashem, porque me dan de nafaj, mi dinero nafaj, cuando una persona sopla algo, de donde hay ese aire adentro de esa cosa, de ese globo, de uno mismo. Entonces Hashem si sopló a Adam Rishon, le dio un pedacito de él, ¿sí? Por eso tantas veces que nosotros repetimos que tenemos un gele que lo cami mal, nosotros tenemos un pedacito de Hashem, así dice el Midrash. El Balatania la aumentó mamash, la palabra mamash, pero el Tanjum, el Midrash dice que todo Yehudi tiene un gele que lo cami mal, todos tenemos un pedacito de Hashem. El Unkeluz traduce Ba'ipach be'apav nishmat chaim, lo traduce como le ruach bemalela. Hashem convirtió a la persona en un ser parlanchín. Hashem nos dio a la persona la capacidad de comunicarnos verbalmente. Somos los únicos en el planeta Tierra que tenemos esa exclusividad de poder comunicarnos
cosa que nos da un placer enorme, especialmente a nosotras las mujeres, que Jajamim dicen 10 medidas de habla se cayeron al mundo, seguramente ya se lo saben de memoria, porque el sexo opuesto se la pasa repitiendo eso. 9 tomaron las mujeres, por eso las mujeres somos de tanto hablar, aunque yo conozco hombres que agarraron también la parte femenina, yo creo, porque también hablan mucho como nosotras, pero a nosotras especialmente nos gusta mucho hablar, nuestra expresión, nosotros nos expresamos hablando, somos personas que necesitamos, el humano necesita hablar. Shlomo Amelech así dice, ¿cómo dice ahí el pasuk? De Agabe Levish y Asigena. Cuando una persona tiene una preocupación, y Asigena, que la diga, que la saque, por eso tienen tantas chambas los terapeutas, los psiquiatras, los psicoanalistas, porque a una persona le hace bien, lo sana emocionalmente poder hablar de sus cosas. Y en la parashiot esta, y fíjense qué interesantes, estas parashiot que nosotros hemos visto, Shemini, hablan de alajot de kashrut, de cosas que uno ingiere, que uno mete a la boca. Y Tazria y Metzora hablan de alajot de lashon hara, de regilut, de cosas de prometer en vano, de mentir, de decir algo y no cumplir, etcétera, etcétera. Son cosas que uno saca de la boca. Y fíjense que siempre, casi siempre, las parashiot de Shemini, de Tazria y de Metzora caen muy pegaditas a Pesaj. Casi siempre, cuando es Shana normal, caen muy pegaditas a Pesaj y tienen una relación especial. De hecho, el Zohar dice que Pesaj se puede dividir la palabra Pesaj. Pesaj se escribe con Samaj y Saj de Sijá, de hablar, se escribe con Sin. Pero a efectos son palabras homófonas, se oye lo mismo. Pesaj quiere decir boca que habla. En Pesaj existió, dice la Kabbalah, dice el Zohar, una liberación de la boca. Por eso hay una relación muy especial entre Pesaj y Moshe Rabenu. Moshe Rabenu fue el que liberó al pueblo de Israel de Mitzrayim, y Moshe Rabenu tenía un tema con su boca, ¿no? Moshe Rabenu le dijo a Hashem, yo no puedo sacar a los judíos de Mitzrayim porque yo soy tartamudo, Kabet Febe, Kabet Lashon. Y el Zohar HaKadosh en el libro Sharei HaKavanot dice que eso es lo que pasaba con Moshe Rabenu, de Jol Eche Adibura Yabe Galut. La boca estaba como amarrada, estaba en Galut, estaba en exilio. Moshe Otzi Kol Bli Dibur. Cuando Moshe Rabenu está expresando que él es tartamudo, que Bemet él era tartamudo, pero no nada más era una tartamudez fisiológica, física, sino que tenía un impacto en lo espiritual. Kaj alaj, así siguió hasta que pasó Shavuot. Algunos dicen que en Shavuot todas las personas que tenían alguna discapacidad física, auditiva, visual, de la boca, se curaron. De Moshe Rabenu no sabemos si él se curó o no se curó, o si sí se curó en Shavuot. De hecho, lo que sí sabemos es que en el momento que le está diciendo a Hashem que yo soy tartamudo, él no pidió curarse. En ese momento él nada más le dijo a Hashem, yo soy una persona que se me dificulta el habla, pero no le pidió a Hashem que lo cure. Entendemos que en ese momento no se curó. Aquí el Zohar dice, cuando Hashem le dio la Torah al pueblo de Israel, Ubeotosman itjaver akol vadibur, veaz diber de barab. En ese momento que se liberó, porque el pueblo de Israel recibió la Torah y hubo una liberación del habla, era como, hagan de cuenta, desde que Hashem hizo el mundo hasta el año 2448, la capacidad de hablar en el mundo, especialmente para Bené Israel, estaba como tensa, estaba como amarrada. ¿Por qué dice el Zohar? Porque no había de qué hablar. Si no hay Torah... Los de abajo, ¿verdad? No, los de abajo, conté los de arriba. Los de flores. ¿Los de flores? Sí, los de flores. Vamos a tratar de mute. Porque mira, son niños. Apagar los micrófonos. 6 personas grandes. No apagar los micrófonos, Yo 7. porque Y los demás son niños. ¿cómo se dice? Hay que apagar su micrófono. Sí. Hola Alicia, ¿qué onda? Perdón. No importa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Entonces, cuando dice el pasuk Vaidaber Elohim et kol advarim haele, en la parashá de Yitro, cuando Hashem va a dar las aseret adibrot, es lo que hay una relación, como dice en el Mizmor 81, en el Teilim, que dice
Anoji Hashem Elokeja Ma'alja Meretz Mitzrayim, Arjef Pija Gamaleu. Yo soy el Hashem, dice el Teilim, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, ensancha tu boca y llénalo. Es decir, lo que vienen a explicar Jajamim, según la Kabbalah, es que cuando salimos de Mitzrayim, se liberó esa fuerza de poder hablar, y esto es que en Pesaj es una mitzvah. Si analizamos las fiestas del pueblo de Israel, cada una de las mitzvot tiene algún sentido o todos los sentidos puestos en esa mitzvah. Por ejemplo, en Sukkot cumplimos la mitzvah cuando entramos a la Sukkah con todo el cuerpo. En Rosh Hashanah con el oído, porque tenemos que escuchar el shofar. En Kippur, al revés, no comiendo, no tomando, quitando todas las cosas del cuerpo. En Hanukkah, mirando las velas de Hanukkah. En Pesaj, el sentido más importante que se le da de todos los sentidos que tenemos es a la boca. Es una mitzvah lesaper b'yesipur yetziat Mitzrayim, es una mitzvah contar la salida de Mitzrayim. Vejola marve lesaper b'yetziat Mitzrayim areze meshubach. Cuanto más hablas de Mitzrayim es mejor. Entonces hay una relación entre después que salimos de Mitzrayim, la importancia que tenemos de cuidar nuestra boca, porque la santidad de la persona se mide mucho según lo que él saca de la boca. Así como es importante cuidar las leyes de Kashrut, y es tan importante cuidar lo que uno mete a la boca. ¿Cuántos maasiot hay de situaciones de gente que tuvo alguna situación de que cayó en algún pecado o lo que sea, y cuando empezaron a checar qué fue lo que pasó era porque esa persona había empezado a comer cosas que no eran según su nivel de religión como tenía que tener? Así como es importante cuidar lo que uno mete a la boca, también es muy, muy importante lo que uno saca de la boca. Por eso yo quisiera hablar hoy del poder que tiene la boca. En Naví hemos hablado varias veces sobre la importancia que tiene la boca, el koach adibur, que es lo que relaciona, lo que pega entre las tres capacidades. La neshama tiene tres lebushim, tiene tres ropas, la neshama, que es machshava, dibur y maase. Es el pensamiento, es el habla y es la acción. De las tres cosas, la más importante es la acción. Aikar u maase. Lo más importante es lo que uno hace. Las intenciones, por supuesto que son muy importantes, pero lo más importante que la intención es hacer. Entonces, si uno tiene que decidir si esperar a tener mucha kavaná para decir tefilá o decir tefilá en su momento, que diga tefilá en su momento sin tanta kavaná, y que la diga, a esperar a que se le ve, no sé, le entre la kavaná y al final a lo mejor se le fue el tiempo y ya pasó hatzot, o ya pasó el tiempo que podía decir tefilá, minjá o lo que sea. A maase o a ikar, dicen Hazal. Lo más importante es el maase. Eso es en relación al cumplimiento de Torah y Mitzvot. Pero en niveles espirituales, el maase es lo más físico que hace la persona. Uno hace un maase, una mitzvah con las manos, con la boca, con los pies. Es lo más físico. Después hay un nivel más espiritual que es la boca. ¿Qué es lo que hace la boca? La boca verbaliza lo que la cabeza piensa. Por eso tiene tanta fuerza la boca. Y por eso Hashem se vio obligado, cabiajol es una manera de decir, de que cuando Bilam Rasha quiso maldecir a los Yehudim, Hashem tuvo que hacer todo un sistema de cambiarle las maldiciones a bendiciones. Hashem, que se ría de Bilam, ¿qué le importa? Bilam quiere maldecir al pueblo, que lo maldiga, y que Hashem haga al revés de la maldición. Pero Hashem no quería ni siquiera que las palabras de maldiciones caigan en un mundo físico. Entonces Hashem le cambió las palabras, porque la palabra tiene un poder muy grande, y no necesariamente, y no me estoy refiriendo a lo que son cosas feas de la Lashon Hará. No voy a hablar de la Lashon Hará hoy. Hoy voy a hablar de palabras en general. De hecho, hay una fuerza tan grande que la Gemara dice, Magid la Adam más hijo. Hay un pasuk que dice que dentro de 120 años a nosotros nos van a pasar una grabación de lo que hemos hablado en este mundo. Magid la Adam, le van a decir a la persona más hijón cuáles eran sus conversaciones. Y dice la Gemara, afilu sihayetera sheben ish leishto. Incluso a la persona se le graba lo que platica con su pareja en su cuarto, que me imagino que están entendiendo a qué me refiero.
si hubieron palabras que se dijeron que no se necesitaban decir en ese momento porque la situación ya estaba dada y no se necesitaban decir determinadas cosas, hasta ese grado, mientras se necesite o se quiera o la pareja esté de acuerdo con eso, no hay ningún problema. Estamos hablando cuando cualquiera de las dos partes dicen cosas que no se necesita que se digan. Entonces, Magidim lo basha'a, que le dicen a la persona en el momento que la persona sube al Shamaim, le van a recordar esto que dijiste no estuvo bien. Y sobre cualquier cosa que se llama decir dvarim vetelim, cosas que no se necesitan decir. ¿Para qué las estás diciendo? Aclaro y repito. Desahogarse con alguien porque uno se siente mal o platicar con la pareja de cosas que a uno le fue durante el día, no nada más es necesario, es una mitzvah, hay que hablar, no hay que permitirse nunca que la comunicación se rompa, pero que sean cosas que se necesiten, que tengan algún contenido, no están hablar por hablar de cosas que no tienen ningún sentido y no estamos hablando de hablar cosas que no se pueden, no estoy hablando de la Yonara. Hablar cosas, ¿para qué lo estás diciendo? ¿Qué objetivo tiene? No necesito desahogarme, no necesito contar nada, estoy contando y a veces uno no se da cuenta que por esas cosas que inocentemente una persona hace y no se da cuenta, producen problemas. En Israel hubieron 2 guerras del Líbano, en el 78 y en el 82. La segunda guerra del Líbano, en 1982, pasó una cosa que los israelíes, no sé si acá hay una israelí con nosotros, bueno, en los israelíes, a lo mejor se acuerdan, en plena preguerra del Golfo, salió un título grandísimo, hay un periódico en Israel que se llama Ma'ariv, no es un periódico religioso, pero es un periódico muy importante en Israel, hay uno que se llama Haaretz, hay otro que se llama Yediot Aharonot, después hace unos años, calculo yo por los 60, Agudat Israel, que es un grupo de rabanim, decidieron que querían hacer un periódico ortodoxo y salió un periódico que se llama Amodía, que tenía una tendencia bastante hasídica. Y después de unos años, como en todos lados se cuecen habas, hubo bronca, entonces se abrió otro periódico que se llama el Yated Neeman, que es más del lado litaí, y cada quien ahora ya tiene, hay 800.000 periódicos religiosos, pero antes era el único. Igual en el 82, les cuento, en el 82 ya estaban los periódicos religiosos, no es que no. El título grandísimo es que un general muy importante, cuando estaba pre-empezar la Segunda Guerra del Líbano, fue y compró, habló por teléfono para comprar acciones de X empresa. Y se lo comieron vivo, y él tuvo que renunciar porque era una persona muy importante del ejército de Israel, porque lo criticaron muchísimo, que si el país está por comenzar una guerra, él en lugar de estar enfocado en la guerra, se fue a comprar las acciones de X empresa. ¿Cómo se supo que él compró esas acciones? Él no fue a contarle a la gente, ni siquiera yo creo que su esposa sabía que él quería comprar acciones. ¿Cómo se supo? Entonces cualquiera pensaría, porque los empleados del banco levantaron un teléfono al periódico a decir, ¿quieres una noticia candente? Págame. ¿Cuánto pagas? $1,000, $2,000, te traigo una de las buenas, un Lashon-Hara de los buenos. No fue así. Después que se investigó, se supo que 2 empleadas del banco estaban platicando entre ellas, y dijeron, ¿no vas a adivinar quién vino hoy al banco a comprar acciones? No, ni idea. El general XY. Y ahí había un señor formado en la fila para hacer un trámite del banco y escuchó eso. Entonces él agarró el teléfono y habló al periódico. Nadie se imaginó que por una plática shtutit, una cosa súper tonta, la carrera de este señor se acabó. Sí, tuvo que renunciar y yo creo que se dedicó después a hacer otra cosa porque en el ejército no sé si lo volvieron a llamar, la verdad, otra vez o no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona habla cosas que no tienen ningún sentido? Las personas que participan acá en el estudio de Tania, no sé en qué Perek de Tania están, pero en el Tania, en el Perek Pejet, en el capítulo 84, dice una cosa bastante fuerte. Dice, hay cosas que una
persona puede hacer que son vegeter. No está escrito en la Torá que una persona no puede hablar cosas vanas. Dvarim betelim no está escrito. Hay cosas que una persona puede hacer vegeter. Está ya en el nivel de la persona, que la persona la haga o no la haga. Es lo que habla la parashá de Kedoshim, el Rambán, el primer Rambán de la parashá de Kedoshim, habla mucho de qué significa la santidad. Y el Rambán habla sobre un concepto rabínico muy fuerte y muy importante en la Torá, que es: existe hacer cosas que el Shulchan Aruch permite, pero igual está mal que una persona lo haga. Y ese concepto se llama Naval Birshut HaTorah. Hay gente que hace cosas que no puedo decir que está mal que las haga, pero no se deben de hacer. Es Naval Birshut HaTorah. La Torah dejó hoyos constitucionales en las leyes. A propósito, Hashem lo hizo así, para que la persona defina qué nivel de persona quiere ser. Entonces, hay cosas que la halajá prohíbe, no. Pero está bien que una persona la haga, tampoco. Parafraseando, seguramente ustedes todas leyeron el libro, como cuáles. Te voy a dar un ejemplo. El Rav Tversky lo trae, Zecher Tzadik Libraja, en su libro Hagamos un hombre. Me imagino que ustedes lo conocen. Es un libro bastante viejo, dentro de los 80 y pico de libros que el Rav Tversky, Zecher Tzadik Libraja, escribió. Él ahí habla, bueno, la cita del Rav Tversky era hablar mucho de autoestima. Entonces, él cuenta, hay un más, él viene de una familia de Admurim que se escaparon de Europa, bueno, se fueron de Europa en 1928, me parece, y se fueron a vivir a Milwaukee. Su papá era Rebe, su abuelito era Rebe, tenía un linaje muy, muy grande. Entonces, él cuenta que él se acuerda, cuando él era chiquito, un Erev Rosh Hashanah, que él estaba en la casa, ya se había bañado, ya se había vestido, y estaba ahí en su casa un Hasid, un alumno de su papá, que era el Admur, y le dijo: ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Quieres echarte una partida de ajedrez? Ese niño dijo que sí. Jugaron al ajedrez. Sale el papá, era Rosh Hashanah, desde la oficina donde estaba, del cuarto donde estaba, y ve a su hijo muchachito de 9, 10 años que está jugando al ajedrez, era Rosh Hashanah. Lo llama a la oficina y le dice: ¿a ti te parece que está bien, Erev Rosh Hashanah, jugar al ajedrez? El niño dijo: la verdad, Erev Yom Adin, Erev el día del que yo tengo que estar ahora preparándome para recibir a Hashem en el mundo, no queda que juegue al ajedrez. Y el Rab cuenta ahí que después el papá lo llamó más cerca y le preguntó en el oído, para que el otro no escuche: ¿verdad que tú ganaste la partida? Entonces eso le quedó al Rab como cómo saber dar una tojajá, dar una reprimienda. Le dio una reprimienda, pero después le preguntó y le dijo: seguro tú ganaste, ¿no? Al ajedrez. Entonces, lo que acá es lo que quiere decir: hay cosas que se pueden, pero lo matim no quedan que una persona la haga. Eso es lo que dice el Tania. Hay cosas, ¿sí? Yesh dvarim betelim beheter. Por ejemplo, Amaretz sheino yachol lilmod. Decide una persona que es una Amaretz que no puede estudiar. ¿Qué va a hacer todo el día? Va a hablar tontería, va a decir cosas que no, porque él no sabe. Hasta ese punto un Yehudí tiene una kedushá tan grande en la boca, shetzarich letaer nafsho mitumazo. La persona tiene que ser responsable de limpiar esa impureza. ¿Está mal lo que dijo? No, no está mal, no es haram, no habló mal de nadie, no dijo ninguna mala palabra, no dijo nada malo, pero es algo que no era necesario que se diga. Entonces, una persona que es un neshama tiene un nivel de kedushá tan alto, tiene que limpiarse de eso. Y el Rav habla muy fuerte de eso. A mí no me gusta hablar de los castigos, pero el Baal HaTanya habla muy fuerte en contra y qué es lo que le pasa a la neshama y cuál es la consecuencia que tiene. Bueno, la persona que haga teshuvá, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender de que estamos hablando del poder que tiene la boca sobre la neshama de uno, incluso en cosas que no están prohibidas. No estamos hablando acá de hacer averot en la boca. Es usar la boca para cosas que no tienen ninguna cosa que tenga ningún sentido. Y de hecho, el ejemplo que trae la Torá
de recordar que nosotros nos atrevemos con una falta de respeto completa y absoluta a decir que Miriam habló la Yonará de su hermano. Beetzer se podría justificar tanto lo que Miriam habló, pero la Torá agarró un pedacito del Humash a analizar y a describir qué fue lo que pasó, no para quemar a Miriam, al contrario, Miriam era una tzadek grandísima. Gracias a Miriam, Moshe Rabbeinu existió. Sabemos ese midrash que cuando su papá Amram vio que las papas quemaban y que en Mitzrayim estaban matando a los bebés hombres y los estaban echando al río, al Nilus, agarró a Amram y le dijo a Yochebed, nos vamos a divorciar, yo no quiero tener más hijos. Entonces se divorció él y se divorciaron todos los Yehudim de sus esposas. Y Miriam, la mocosa de 6 años, fue con su papá y le dijo a su papá, Zerateja, tu decreto es peor que la Gezerá de Paró. Porque la Gezerá de Paró, el decreto de Paró es 50-50. Puede ser que uno tenga un hombre o puede ser que uno tenga una mujer. Si uno se mantiene casado y sigue y tiene una niña, no tenía que matar a nadie. Tú, al divorciarte de mamá y provocaste que todos los hombres se divorcien de sus mujeres, Bijlal no diste ninguna posibilidad que nazcan ni niños hombres ni niñas mujeres. ¿Y qué dice el Midrash? Que Amram agarró y la besó en la frente, dice el Midrash que le dio un beso y le dijo, la verdad, tienes razón. Así son los líderes de Israel. No importa si la niña tiene 6 años, 5 años, 4 años, y te está diciendo una cosa lógica. Y él se vuelve a casar con su esposa, y todos los Yudim vieron que el Gadol se vuelve a casar con su esposa, se volvieron todos a casar con su esposa, y nace Moshe. Moshe le debía la vida a Miriam, y Miriam así lo veía a Moshe, la hermana grande. Las que somos hermanas grandes, así nos creemos que somos las mamás de nuestros hermanos. En mi caso personal, les voy a contar una intimidad. Mis papás no viven en México hace 22 años. Sí, hace 22 años que no viven en México. Entonces yo como hermana grande siempre me siento la mamá pata que tengo que estar metida en todas las cosas de mis hermanos. Ellos me ponen igual muy bien sus límites, no se crean. Pero llegó a un punto que cuando vino mi hermana a vivir a México, mi hermana está casada con un israelí, mi hermana Miri, la directora de Nemuna, está casada con un israelí, se casó, se fue a vivir a Israel. Llegó a México hace 16 años, una cosa así. No, más. Cuando se casó mi hermano Gaby, no sé qué serán, 17 años, yo creo que son 17 años. Sus hijas, ¿cómo me llamaban a mí? Bobe, abuela. Obviamente que yo me ofendí mucho con esa llamada, pero así es, una hermana grande siente esa responsabilidad, ese metiches, no sé qué palabra decir, así se siente. Y Miriam, cuando habló con Aarón de Moshe, lo hizo en privado, lo hizo con su hermano, y lo hizo con una buena intención, y dejó la ofensiendo a Miriam, ¿quién era? Se molestó Boreolam, le mandó Tzarat, y todo el pueblo de Israel la esperó una semana para darle cabod a ella. No la van a dejar sola, que esté ahí solita. Todo el pueblo de Israel la esperó para que puedan viajar. Ese es un ejemplo que nosotros vemos de algo que a filo que tuvo una buena cabana, al nivel de lo que era Miriam, Hashem lo consideró que no era una cosa que era correcta. Entonces, lo que nosotros queremos hablar es del potencial que nosotros tenemos en nuestra boca. Y después de que hablamos de que salimos de Mitzrayim, y en la salida de Mitzrayim no nada más nos liberamos como esclavos, liberamos, dice el Arizal, dice el Zohar, liberamos la capacidad de hablar en el mundo, también salió a la Geula. Hasta la entrega de la Torá, la capacidad parlanchina que tenemos las personas estaba de galut, estaba amarrada, porque si no hay Torá, no puedes usar la boca. ¿Para qué vas a usar la boca si no tienes Torá? Si no tienes que hacer tefilá. ¿Qué necesidad hay de tener una boca y de comunicarse si no hay Torá y no hay tefilá? Después de que Hashem alajá lema'asé nos da las aseret adibrot y nos entrega la Torá y les dice, aquí está el manual de vida que ustedes tienen, ahí ahora sí usa la boca para lo que necesitas. En la parashá de esta semana nosotros vemos que aparece una enfermedad que está muy rara porque es la única cosa que una persona peca y el efecto es inmediato del castigo.
¿Qué otra cosa ustedes conocen? ¿Qué otra verá que una persona hace y aparece? Ahora no aparece, lamentablemente, porque no estamos en ese nivel de Kedushá tan grande. Pero en la época del Beit HaMikdash, en la época del Mishkan, la persona hablaba, pum, aparece una mancha en la pared. Baruch Hashem, era mucho más fácil que ahora. Luego se daba cuenta, cerraba la boca, hacía teshuvá, ya está, se aislaba, se salía de la casa una semana, le dio datos, se quitaba esa ropa y la separaba una semana. La parashá de esta semana, el tema de la tzarat, era una cosa que la persona hablaba, es inmediato. ¿Qué otra verá ustedes conocen que una persona hacía y se la castigaba en el momento? No hay. Es la única que hay, que la persona pecaba, plum, y hay una consecuencia inmediata. Y eso era muy bueno porque ayudaba mucho a la persona a no caer otra vez en volver en caer lo mismo. La Torá no explica por qué justo y qué relación hay entre una enfermedad en la piel y lo que uno peca en la boca. Pero Jajamim le encontraron a la palabra tzarat lo que es. Metzorá es un acróstico, dice la Gemara. Motzi Shemra Metzorá. Si uno hace un juego de letras, no sale exactamente perfecto, pero es cuando sacas mal nombre de Nmade. ¿Por qué las demás averot no? No sé. Yo lo que entiendo es que si en esta sí, es porque hay algo muy fuerte que tenemos que aprender. No quiere decir que hablar la Yonará es peor que el Jalel Shabbat, Hazbe Shalom, no. Pero es algo fuerte. A lo mejor lo que Hashem nos quiere decir es, tienes un regalo tan grande que yo te doy en la boca, y tienes capacidades tan grandes de poder hacer cosas tan buenas con tu boca, cuídala. No la uses para cualquier cosa, utilízala para cosas que son bonitas, que son positivas, ¿sí? Mora. Sí. Puede ser que porque como la persona tiene que pedir perdón rápido para que la Shonara no se esparza, entonces por eso es millad. Puede ser. Para que no se salga de control el comentario. Sí, es muy probable, o no se salga de control, o tú pares. Es decir, el hecho que es inmediato, pero acá hay una pregunta muy fuerte, ¿por qué las otras cosas no son inmediatas? Yo creo que las cosas no son inmediatas, porque si no, se nos quitaría mucho nuestra capacidad de libre albedrío. Si una persona quiere robar, extiende la mano y se le queda la mano congelada, pues va a entender que no se puede robar, entonces ya todo el equilibrio de Bejirá Hofshit ya se perdería si uno quiere hacer algo. Pero en la Yonara, como que en la época del Beit HaMikdash, Hashem sí le dejó eso. A lo mejor, obviamente lo que dice la Morá Mimi es así, pero también puede ser porque Hashem quiere que la persona stop. Tienes tanta kedushá en la boca, no la sigas ensuciando, tienes que parar con eso, no puedes seguir con eso. Y no es nada más por la Yonara que venía la tzarat, es prometer y no cumplir, es mentir, es engañar, es muchas cosas que tienen un derivado de la boca y no de la boca. En las cosas que trae Masejet Negaim, dice al Yud Aleph de Barim, sobre 11 cosas viene la tzarat. No todas son cosas que tienen una relación directa con el habla. Nosotros nada más vamos a hablar ahora de la importancia. Ahora, estamos en un dilema, porque por un lado, si Hashem no hubiera querido que nosotros pequemos en la boca, es decir, Hashem no quiere que pequemos en la boca, pero si Hashem no quiere que nosotros usemos la boca, nos hubiera hecho mudos. Hashem no quiere así. Hashem quiere que no estemos mudos, que hablemos, que utilicemos la boca, pero que sepamos canalizar esa potencialidad que tenemos en la boca y que la usemos para bien. De hecho, la persona no tiene que permanecer mudo. Hashem no quiere, y ustedes lo saben perfectamente, por lo menos en lo personal para mí, una persona que me deja de hablar es igual de violento y es igual de malo que una persona que me grita. De hecho, Jajamín dicen en Masejet Sukkah, 2 personas que viven juntas y no se hablan entre ellas durante más de 3 días, se considera que son enemigos, se considera que se llama que es un soné. ¿Por qué? ¿Por qué no le hablas? Tienes que hablar, estás viviendo con esa persona, no se hablan 3 días, ¿qué es eso de no hablarse? Eso se llama que tienes una sina, tienes un odio en tu corazón, tienes que quitarlo eso.
No puedes estar quitándole el derecho de habla a la otra persona. Hashem no quiere tampoco eso, que una persona esté muda, no hable. Tiene la persona que hablar, porque Hashem nos dio ese regalo que podamos hablar, y tiene que saber usar cómo hablar. Y eso es el desafío que nosotros tenemos con las personas. El Rambam, el Maimónides, trae en relación a su perush, el Rambam tiene un perush de Pirkei Avot, que nosotros lo estudiamos, una de las últimas Mishnayot de Pirkei Avot, en el Perek Aleph dice, Kol yamai gadalti ben hajamim, toda mi vida crecí entre gente sabia, entre Talmidei Jajamim, velo matzati laguf, y no le encontré al cuerpo una cosa mejor que la shtika, que mantenerme callado, y después sigue velo a midrash y kare la maase, dejó la marbet varim me bijet. No, lo importante es hacer las cosas, no decir que voy a hacer las cosas, sino hacerlas, y el que habla mucho, al final en algún momento cae de tanto hablar. El Rambam dice, podemos dividir el habla en 5 categorías. Hay diferentes categorías en el habla de la persona. Está la categoría número 1, que es dibur shel mitzvah. Decir cosas que es una mitzvah. Por ejemplo, decir tefilá, estudiar Torah, etc. Categoría número 2, hablar cosas que están prohibidas. Por ejemplo, mentir, engañar, jurar en falso, hablar la shonará, etc. Dibur número 3, ¿cómo lo llama el Rambam? Nim'as she'ein bo toelet la'adam. Cosas que no tienen ningún sentido, algún chisme que igual no lastima a nadie, pero que no tienen ningún sentido. El Rambam es durísimo. Fulanito de tal, ¿cómo tuvo tanto dinero? Perenganito de tal, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió? Cosas que Behemet no tienen nada de malo. Él lo llama, si Javetela no tiene ningún sentido. De Hasidim, se puede hablar eso, sí se puede hablar. Pero Hasidim, dice el Rambam, no Hasidim del Hasidut, sino Hasidim, como la Torah llama a alguien que es Hasid, que es más que Tzadik, alguien que hace Jumbra, alguien que hace más, que está en un nivel más elevado, Ishtadlu be'atzmam le'aniach hadibur hazeh. Trataban de ni siquiera hablar ese tipo de cosas. 4, dibur aneav, ¿sí? Cosas que no es Torah, pero que una persona le gusta. Por ejemplo, dice sipurim, contar un sipur, contar un cuento de alguien grande, que eso hace que una persona lo quiera emular. O shirim, cánticos a Boreolam, o bakashot, que los sefaradín cantan, tienen bakashot tan bonitas que alaban a Boreolam. Es Dvar Torah, no es un Dvar Torah, no es un cuento, es una cosa que enaltece el alma. Y la quinta cosa, el quinto nivel que el Rambam trae sobre la capacidad del habla de la persona son dibur mutar, cosas que se pueden y que la persona las necesita para vivir. Por ejemplo, shorató, si es una persona que es comerciante, tiene que hablar con los proveedores, tiene que hablar con los vendedores. Parnasató, lo que necesita para su parnasá. Nosotras, las mujeres, Mahal, Mishté, la lista del súper, las cosas que se necesitan, comprar cosas, Lebush, Veshear, Mashetzarichlo, las cosas que una persona necesita. Entonces, por supuesto que se puede hablar. No nada más se puede hablar, se tiene que hablar, porque ese es el medio de comunicación que nosotros tenemos. Cuentan un maasé con un admur, que fue un hasid de él, que era una persona muy, muy rica, y va con el Rab, acostumbran a ir 1 o 2 veces por año, y el Rab le dice, ¿cómo vas en Abodat Hashem? ¿Cómo estás no en tu parte Gashmi, en tu parte material, sino en tu parte espiritual? Entonces Hasid le dice, yo trato, digo tefilá 3 veces por día, me pongo, voy al knis, me pongo tefilín. Entonces el Rab lo miró y le dijo, esa es la forma que tú le agradeces a Boreolam todas las cosas buenas que te dio, porque él era una persona que económicamente estaba muy bien. Entonces el Hasid, cuando escuchó eso, le dio mucha vergüenza y se fue del cuarto. Después de unos días entró otra vez y le dijo, entiendo que yo no estoy bien en mi servicio de Hashem, entonces yo quiero decirle al Rab que yo decidí que voy a, cuando me muera, voy a escribir en mi testamento que dono todos mis bienes a la tzedakah. Y otra cosa que decidí es que yo me voy a retirar de mí. Yo, Baruch Hashem, tengo bastante dinero ahorrado, me voy a retirar
de mi trabajo y me voy a meter en un cole a estudiar. Pensando que el Rebe le va a decir, wow, te felicito, qué buena idea. Pero los Rebes, por eso son Rebes, porque no están contentos a veces con las cosas que nosotros pensamos que son lo máximo. Entonces el Rab le dijo, en relación a que tú piensas que después de muerto en tu testamento quieres donar todo tu dinero de Tzedakah, ¿por qué tienes que esperar hasta morirte? ¿Por qué no lo donas una vez? Ok. Y en relación a salirte del mundo de los negocios y meterte de abrej, tampoco me parece, dice, se me hace eso que es una tontería. ¿Por qué? Porque si Boreolam, Baruch Hashem, te está mandando verajá en lo que estás haciendo, no tienes que hacer. Lo único que yo te pido es que cuando continúes con tus negocios, y estoy seguro de que cuando tú tienes juntas de trabajo y así, tienes que hablar cosas que son cosas de negocio. Pero después que terminas de hablar del negocio Beatzmo, ¿qué pasa? Seguramente te quedas platicando de política, de esto, de lo otro, que no es necesario. Entonces, lo que yo te propongo es que siempre tengas contigo una Gemara, y cuando ves que ya terminó esa plática, ya Ein Maleda Berioter, ya hiciste el acuerdo, ya se dieron la mano, ya terminaron de tomar el café, saca tu libro de Torah y estudia Torah, no necesitas hacer más cosas. Y aquí viene la pregunta y dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? No estamos hablando mal de nadie. Estamos hablando de X, no, ninguna cosa. Entonces, la primera respuesta que le podemos decir a un hombre, porque nosotras no tenemos esa parte, a un hombre es hablar Stam Shtuyot, ¿qué estás haciendo? Bitul Torah. Entonces, es Bitul Torah. Entonces, no es. Nosotras, por ejemplo, como mujeres que no tenemos un niño de Bitul Torah, ¿cuál sería nuestro aspecto? Ustedes que tienen una neshama tan grande y tan teorá, ¿cuál sería un aspecto de cuidarse y de tratar de no hablar cosas que no tienen ningún sentido? No porque que si empiezas a hablar, te vas a caer en la sonara a la fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice, Bejola Maret Varim Medijet. Las personas que hablan demasiado son muy propensas a decir algo que no tienen que decir, o hablar la sonará, o a meter la pata en decir algo que no tenía que decir, o sin querer ventilar un secreto que no tenía que decir, a filu que la otra persona no le dijo es un secreto y no cuentes. Yo que se pasan en las familias y en todo. No hablar de personas. Cuando empieza uno a hablar de personas, no, pero eso es vaga que no se puede. Yo estoy diciendo Bijlal, ya estamos a un nivel que no estamos diciendo que vamos a hablar de personas, sino ya a un nivel de Bijlal hablar cosas que no se necesiten hablar. No Entonces, ahí hay una línea muy delgada, porque cada quien es personal si uno lo necesita hablar. Aquí estamos hablando cuando Bemet uno no lo necesita. Entonces, no hablar nada, caemos en una cosa de que no es correcto. Estás con otra persona, tienes que hablar. Hablar cosas feas o malas de otra persona, por supuesto que no se puede. Entonces, una persona debería de saber canalizar esa plática, que sea una plática que tenga un sentido, darle sentido. ¿Por qué en la boca es tan importante darle un sentido a las cosas? Porque la boca tiene una kedushá muy especial. Y nosotros tenemos ese diamante, ese brillante tan grande en la boca, que tenemos que canalizarlo para decir y para ser proactivos y para hacer cosas positivas y buenas para otras personas, no para no hacer nada. Hacer algo malo de verdad y no se puede. No hacer nada con la boca tampoco no se debe. ¿Por qué? Porque tienes un diamante, tienes una perla preciosa, tienes algo tan grande en tu boca que puedes ayudar tanto a la gente hablando y no lo haces, está mal. Tu obligación y tu responsabilidad moral es utilizar tu boca para el bien, para acercarse. Y vamos a contar una anécdota que pasó, una cosa que pasó de verdad. En 1946, Rusia era la Rusia comunista, todavía ni siquiera estaba el Estado de Israel. El gobierno ruso tuvo 2 semanas o 3 semanas que llegó a un acuerdo con el gobierno polaco para que se puedan regresar los residentes que vivían en Rusia, que tenían pasaporte
polaco que puedan salir de Rusia e ir a Polonia, que Polonia también era comunista en ese momento también, pero eran dos países diferentes con dos pasaportes diferentes. Y aparentemente, según entendí yo de la historia esta, era más fácil salir de Polonia que salir de Rusia, aunque ambos países eran comunistas. Entonces, se podía, por un muy poquitito lapso de tiempo, se podía cruzar la frontera por la ciudad de Lemberg para poder salir de Rusia. Entonces, muchos Yehudim que eran religiosos, y en la Rusia comunista sabemos de que todo el tema de la religión era un problema, no los dejaban cumplir todo el mitzvot. Entonces, entendieron de que Hashem está haciendo un nes grandísimo y tenían que aprovechar esta oportunidad. Entonces, agarró un grupo de gente religiosa muy valiente y decidieron salirse de Rusia. Los que tenían papeles polacos, perfecto. Los que no, hacemos lo que tenemos que hacer, falsificaron pasaportes polacos para poder cruzar la frontera. Dentro de toda esta gente que se quería escapar, había una parejita que se llamaban, Zichrem Tzadik Libraja, se llamaba el señor Berel y la señora se llamaba Hanna, de apellido Gurevich. Era una pareja de recién casados, tenían como 6-7 meses de casados, y ellos aprovecharon, ella sí tenía papeles polacos bien, y él quedó con el falsificador que va a llegar a la parada de tren, ellos lo iban a cruzar con tren, y le iba a entregar el pasaporte en la parada de tren. Están esperando, y no llega el señor este. El señor le dicen, ¿a dónde te vas? ¿Cómo? ¿Te quieres irte de Rusia sin los papeles? Te vas a la cárcel. Ella sí tenía los papeles. No sabían qué hacer en ese momento. ¿Qué hace él? Rápido le escribe un get para que se puedan divorciar y pues ya estamos hablando en el año 46, ¿no? No sabemos nada. ¿Qué pasa con una persona que se queda en Rusia? Ya nadie sabía qué pasaba. Le escribe un get, no le escribe un get, no pudieron hacer nada en ese momento, no había un rab, no había testigos, no había nadie. Entonces ella se sube al tren y se va, y él lo encarcela. De Polonia ella se va y llega hasta Francia. Acá no saben bien el dato, si llegó a París o llegó a otra ciudad, o a Brunois, no sé qué lugar de Francia. Y está una chava de 6 meses de casada, sola, sin idioma, absolutamente inconsolable. Se mete a trabajar de costurera y vive ella en el mismo edificio de otro yehudí. Y un yehudí la ve que todos los días ella sale a trabajar, y cuando regresa llora, está en la calle ahí antes de entrar al edificio para que nadie la vea, y llora por su problema. Los Yehudim, Ankedoshim somos. Entonces él se le acerca y le pregunta y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y ella le cuenta. Y él trata de calmarla y le dice, no te preocupes, Besrat Hashem, vas a ver que Hashem te va a ayudar para que tu marido pueda volver, no te preocupes. Y ella le decía, Stan, ¿para qué me dices esas cosas? Sabes perfectamente quién se escapa de la Rusia comunista, y mucho menos si lo encarcelaron. Sí, es completamente casi imposible que mi esposo, ni siquiera, yo creo que ya está muerto, ni siquiera seguro lo meten ahí a este lugar, a estas cárceles, ¿cómo le dicen? Gulag, lugares en Siberia, o quién sabe a dónde está. ¿Qué Stan me dice para que yo me sienta bien? Y él le decía, no te preocupes, no te preocupes. Así pasó 1 año y medio. 1 año y medio ella sale a llorar y el Señor todos los días la calma y la calma. Después de 1 año y medio pasó un milagro. Rusia hizo un intercambio de prisioneros con Polonia y no sabe nadie cómo. ¿Quién estaba en la lista? El esposo de esta Hanna estaba en la lista, Berel Gurevich, que no era ni político ni nada. Ayer lo puso ahí en la lista, hubo un intercambio y el señor se regresa a Polonia. Cuando el señor se regresa a Polonia y llega a la ciudad de Krakow, y de ahí se fue a la ciudad de Lodz, empieza a ver qué pasa con su esposa, a ver a dónde está su esposa. Y nadie sabe, pero a Mina Shamayim había un yehudí que era un comerciante, y le dice, mira, yo no sé de quién estás hablando ni nada, pero yo sí conozco a una persona que salió de Rusia hace varios años, y a lo mejor él tiene datos, es una persona muy conectada, a lo mejor él tiene datos y él sabe de tu esposa. Si quieres, yo le mando una carta a este señor y le pregunto por tu esposa. ¿Quién era este señor? Este señor era el que todos los días veía, tengo aquí el nombre, ¿cómo se llamaba?
A ver, aquí lo apunté en algún lado. Iche Goldin, Itzhak, le decían Itzhak Goldin. Le manda una carta a Itzhak Goldin y le dice, oye, acá hay un tipo que se llama Gurevich de apellido y está buscando a su esposa. A ver, échame la mano a ver si podemos investigar dónde está su esposa. Y Goldin dice, ¿cómo? Su esposa vive en mi edificio, yo la veo todos los días. Y así tuvo el zehut, Rav Goldin, de él mismo decirle a la esposa, a ella, a la que pensaba que eso era un sueño, y después, y creo que se quedaron en París y tuvieron una familia, Baruch Hashem, muy numerosa. Hoy hay varias personas de apellido Gurevich, existen muchos. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? Que la boca, no hay que ahorrarnos palabras, cuando la boca la podemos usar para darle ánimos y para ayudar a otras personas y para hacerlas sentir bien. ¿Qué tal si este señor Iche Goldin hubiera pensado en su cabeza, no es tzeniut hablar con una mujer? ¿Cómo le voy a preguntar por qué está llorando? Queda feo, está mal. No le pregunto. Y me hago de la vista gorda envolviendo eso con un tzitkut de alguna forma. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. La cosa es, a lo mejor podrían ustedes decir, bueno, que le diga a la esposa que le pregunte, no sé. Pero hay que involucrarse y no hay que tener miedo de no gastar palabras cuando esas palabras son palabras buenas, cuando son palabras que dan ánimo, cuando son palabras que ayudan a la otra persona. ¿Por qué? Porque las palabras hacen sentir bien. Durante 1 año y medio él le estaba inyectando a ella, no pierdas la fe, no pierdas la fe, no pierdas la fe. Y ella en un principio pensó que el tipo está loco, pero eso hizo que ella se sienta bien. Nosotras tenemos que usar, especialmente las mujeres, que tenemos esa sensibilidad, ese sexto sentido, esas palabras que Boreolam nos pone en la boca, que sabemos hacer sentir bien a veces la regamos y decimos cosas que no tenemos que decir, pero tratamos de hacer sentir bien a la otra persona. Es una cosa que, sabiendo canalizar la capacidad de la boca que tiene la persona, es una cosa muy, muy buena. Y de aquí me quiero brincar al último tema. Yo sé que es un poco tarde, pero nada más lo último. ¿Por qué es que Hashem obligó que los Kohanim son los que determinan si la persona tiene tzarat o no? ¿Por qué no podía ir con un rab, con un doctor? Tiene que ser dafka un Kohen, hasta el punto que el Rambam dice en Alajot de estos de Negaim, que dice, Afal pishe akol que shirim liot Negaim, aunque todos son kasher para poder ver las manchas que tiene la persona, atumaba ta'arat luyaba Kohen. Si es puro o es impuro, eso depende del Kohen. Hasta tal punto que Cohen, Sheino Yodea Lirot, un Cohen que no estudió la parte de las manchas de la piel, y él no sabe, lo Yodea Lirot, él no sabe. Jajam Roeu, Veomerlo, Emortame, Vea Cohen Omertame. Un jajam, un rab que sí sabe, le ve la mancha y dice, esto es zarat. Pero él no puede determinar si es zarat o no es zarat. Entonces el jajam ve, le dice al Cohen, Cohen, esto es zarat, y el Cohen dice, éstame. Amar Taor, aunque se equivoque, y si el jajam dice Taor y le dice al Cohen, Cohen es Taor, Omer Taor. ¿Por qué justo un Cohen? Si esto es algo tan delicado. Entonces esto lo podemos relacionar ahora en los días de nosotros de Sefirat HaOmer. Sabemos que cada una de las 7 semanas de Sefirat HaOmer corresponde a cada una de las 7 Sefirot. ¿Cuáles son las 7 Sefirot? ¿Cuál es la primera Sefirá? Gesed. ¿Sí? Primero es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malchut, y se cruzan 7 por 7 da 49. La primera de las Sefirot es Gesed. Los Kohanim tuvieron el Zhut de Levarej et Amo Israel. ¿Y cómo? ¿Hay alguna Kohenet acá? ¿Cómo dicen sus...? Ahí está. ¿Cómo dice tu esposo cuando va al Knis y bendice a tus esposos, tus hijos hasta los 120? ¿Cómo? No, mi papá. Tu papá. Levarej et Amo Israel be'ahava. Gracias Hashem, bendito Hashem, que nos diste la mitzvah de bendecir a tu pueblo con amor.
Los Kohanim se destacaban en la mirada de amor. Aarón se destacaba que era Oev Shalom Berodev Shalom. Era una persona amorosa. Tenían amor. Para poder tener la capacidad de agarrar y de decirle a una persona, qué pena, esa mancha es Sara, te tienes que salir de tu casa por lo menos por una semana y a ver qué onda. Tú tienes que estar capacitado de tener amor primero. Y para eso les quiero contar un maasé parecido al que vimos en alguna ocasión acá, con un moré. Nosotros habíamos contado un moré americano que había fallecido como hace 12, 15 años, y en la Shivá vino un ex alumno de ese moré a hablar de ese moré. Nosotros habíamos contado Bismanó, es un maasé parecido pero con otro rap, no parecido, tiene algunos detalles que se parecen. Entonces, el maasé que nosotros habíamos contado Bismanó es que había un Rav David Berkovich, que era un moreno, un Rosh Yeshiva durante muchos años en una yeshiva, y lamentablemente dentro de la yeshiva había un chavo que se estaba un poco desviando del camino, y un viernes en la noche el Rav vivía enfrente de la yeshiva, y entra este chico y dejaba el coche en el parking de la yeshiva, y un viernes en la noche entra a la oficina del Rav, se roba las llaves del coche viernes en la noche, y con el coche se va al cine. El Rav acostumbraba a terminar su cena de Shabbat en su casa y cruzarse a la yeshiva, y ve que este chico no está, empieza a checar qué es, y uno le dice la verdad desde que entró a su oficina, agarró las llaves del coche y se fue al cine. ¿Dónde queda el cine? Como a 3 kilómetros de acá. Era pleno invierno, agarró el Rav, se cerró el saco y dijo, muéstrame el camino, voy a ir al cine caminando. Rav, usted es una persona mayor, ¿cómo va a ir al cine caminando? Voy al cine caminando. Fue al cine caminando. Llega al cine, está la empleada en la taquilla, le dice, sí, ¿a qué? Era un multicine, ¿a qué sala del cine quiere entrar? Le dijo, mire, usted me ve a mí que tengo pinta de entrar al cine, ¿hay mucha gente como yo que viene acá al cine? Dice, no, la verdad no. Entonces, yo lo único que quiero es buscar a una persona. ¿Puedo entrar gratis? Sí, si es para buscar a una persona no hay problema. Entra a la sala A, no lo encuentra. La sala B no lo encuentra, la sala C, hasta que entra a una sala y lo encuentra al alumno. ¿Qué hace? Se sienta, justo había un asiento vacío, se sienta junto al alumno. El alumno ve, nosotros Baruch Hashem tenemos vista periférica, entonces cuando estamos mirando la pantalla también podemos ver un poquito de algún lado. Ve que su jajam se sienta al lado de él. Le dice, Rab, ¿qué estás haciendo acá? Dice, ¿y tú qué estás haciendo acá? Bueno, Rab, yo vine a ver una peli, no sé qué. Dije, yo te vine a decir nada más una cosa. Las palomitas que venden en el entretiempo no son kasher. Ten cuidado, no te vayas a comprar unas palomitas porque yo escuché que tienen un problema de grasa animal. No son kasher. Se para, se da media vuelta y se va. El chico se quedó, dijo, no puedo dejar así. ¿Cómo se va, Rab? Pues me voy caminando. Yo voy a volver con usted. En todo el camino de regreso, el Rab no le dijo ni una palabra de lo que pasó. Nunca más en la vida el Rab le tocó el tema ese, jamás. Volvieron a la yeshiva, se sentaron, hicieron kumsitz, cantaron canciones y pasó, los años de la vida pasaron. Este chico al final no se apartó del camino por la influencia positiva de amor tan grande que vio en este jajam, y se lo vino a contar a la familia, que nadie sabía nada, obviamente el Rab no va a hablar de eso con la familia, con nadie, se lo vino a contar a la familia que estaba de Shiva. Y escuché de un Rab que se llama el Rab Jacob Neumann, uno de los grandes Talmidei Jajamim en Eretz Israel, que contaron sobre él, que le contaron que un alumno de él también se fue al cine. Es más parecido, pero no más igual. Entonces, dijo, ¿cómo se fue al cine? En autobús. Bueno, yo me voy a tomar un taxi y voy a llegar más rápido. Cuando llega él al taxi, en el taxi al cine, hay una fila para entrar al cine. Entonces, el Rab estaba parado en la fila antes que él, porque él llegó en autobús, llegó más tarde. Entonces, se encuentran y le dice, yo te vine a ver si te llevaste un abrigo porque está haciendo mucho frío y vas a tener que estar parado en la fila. Se quitó el Rab Neumann su abrigo y se lo dio al muchacho, le dijo, para que cuando vengas, cuando vuelvas a la yeshiva, no tengas frío.
Entonces el niño le dice, pero Rab, usted va a tener frío. Le dijo, no te preocupes, yo tengo un taxi acá que me está esperando. Y estamos hablando que si hoy en día los taxis son caros en Israel, bueno, para nosotras no son caros, son fueguísimos. Así lo ir en Raquel, en el Rapcar. Creo que cada vez que uno viaja son 50 pesos, me parece, 50 o 60 pesos. Imagínense lo que es un taxi. Hoy en día, ¿cuánto es un monit cherut del aeropuerto de Jerusalén? Son más o menos, yo hice la cuenta cuando me fui hace 2 años, cuando Debbie tuvo su bebé en Israel, como 1.800 pesos. Imagínense lo que es en los 50, lo que era un taxi. Yo voy al taxi, tú no te preocupes, pero yo no quiero que tú tengas frío. Entonces agarró el chico, se puso su abrigo y entró a la película. Pero cuando entró a la película, le quemaba todo, se sintió muy, muy mal. Agarró y se regresó a la yeshiva. Eso es gente que tiene capacidad de poderle ojiar al otro, porque poder darle un reproche a la otra persona tiene que venir del lado amoroso de uno. Por eso es que el Cohen era el único capacitado, alguien que carga con tanta capacidad de amar al prójimo, es el que está capacitado para poder decirle, te tienes que salir. Perdón el tiempo, Shabbat Shalom, un boraj, que la pasen muy bonito. Bye, bye. Gracias, Mora. Shalom, shalom. Gracias. Shabbat Shalom, todo lo bueno. Gracias, Gracias, Shabbat Qué Shalom. Bonita clase, gracias. Gracias. Bye, bye. Shabbat Shalom. Hola, Gracias, Zen. Mora. Hola. Gracias. Bye, bye. Hola. Gracias, Mora. Qué bonita.